Bueno, hola, ¿cómo están? Antes que nada es un gusto muy grande poder estar compartiendo con ustedes, aunque sea así, por medio de este video. Me hubiese gustado estar, aunque sea en la virtualidad, pero presencial, pero bueno, no me es posible. Agradezco mucho la invitación a formar parte de su encuentro. Bueno, contarles de mi vocación. Eh, Primero soy Claudia, soy esclava del corazón de Jesús. Hace 15 años que ingresé a la vida religiosa. Ingresé cuando tenía 21 años y había terminado de estudiar eh, analista de sistemas. Así que rendí mi última materia siendo postulante, que es la primera etapa de la vida consagrada. Bueno, un poco contarles cómo nació mi vocación, cuándo nació mi vocación. Creo que nació desde muy chiquita, el llamado de Dios está, pero me hice más consciente, me di cuenta cuando estaba en el secundario. A los 16 años formaba parte de un grupo parroquial, como ustedes, y bueno, un seminarista que en ese momento nos acompañaba y nos guiaba en el grupo, me hizo la pregunta si me veía siendo religiosa. Y en ese momento le dije que no, porque mis proyectos eran otros. Quería irme a estudiar, tener novio y bueno, iba por otro lado. Sin embargo, esa pregunta quedó ahí resonando y en el interior como cada tanto saltaba y me recordaba que esa pregunta estaba dentro mío. Y bueno, hasta que terminé la secundaria totalmente con otros proyectos, con no lo vocacional, y me fui a estudiar a San Luis, a la capital. Yo soy de un pueblo del interior que se llama Tilizarao, y bueno, cuando me fui a estudiar a la ciudad, vivía con una de mis hermanas y estudiaba, me iba muy bien, la vida de la universidad me gustaba, como que esa vida me hacía sentir gusto. Sin embargo, había algo interiormente que estaba vacío. Y bueno, yo siempre fui una persona muy enérgica, de muchas actividades, de muchas cosas, sobre todo en la parroquia, en la escuela, en el deporte. Y bueno, como que el sabor interno de la vida no lo tenía. Entonces empecé a buscar grupos juveniles y llegué con una búsqueda más profunda a las hermanas. Fui a distintos grupos en la ciudad, pero en ninguno me hallaba, como que no me sentía parte, no me sentía cómoda, y volvió a surgir esta pregunta vocacional de si no estaría llamada a ser religiosa. Y bueno, las únicas hermanas que conocía por medio también de este seminarista, aunque después también me di cuenta que eran las mismas hermanas en donde habían estudiado mis hermanas de sangre y mi mamá, así que Dios siempre tiene esos caminos así tan perfectos. Y bueno, llegué a las hermanas esclavas con la pregunta vocacional a flor de piel. Y cuando toqué el timbre de las hermanas, me atendió una hermana que se llamaba Marcela y me dijo quién era, y yo le dije Claudia, y ella me dijo qué necesitaba, qué andaba buscando. Y entonces yo le dije que me están pasando cosas y necesito conversarlas con alguien. Bueno, entonces ella me abrió la puerta y a partir de ese momento comencé a contarle lo que me pasaba, lo que estaba viviendo, y ella me invitó a formar parte de un grupo de jóvenes que se llama MEJ, que está en toda la congregación.
Y cuando yo conocí a las chicas que formaban parte de ese grupo, lo que hacían, cómo se relacionaban entre ellas, me sentí como pez en el agua. Y bueno, a partir de ahí comencé un proceso de discernimiento vocacional, donde conocí el carisma. Nuestro carisma es el amor y la reparación. Y en ese tiempo de proceso vocacional, lo más hermoso fue hacer experiencia de ese carisma. El amor y la reparación se hicieron en mi historia. Yo me comprendí en esos días de acompañamiento, que fueron bastantes días, porque fueron 2 años de acompañamiento antes de ingresar. Bueno, tuve la experiencia de ser amada y reparada por Dios, en mi propia vida y en la historia de mi familia también. Bueno, hablando del amor y la reparación en mi familia, yo soy la menor de 7 hermanos, mis hermanos todos más grandes, con mucha diferencia de edad, digo, y algunos me dijeron que se lo imaginaban, que lo veían venir. Otros me dijeron que por qué, que cómo iba a dejar todo, si me iba tan bien, si tenía posibilidades con mi carrera, con el camino que estaba haciendo. Y otra de mis hermanas, la que vivía conmigo, fue la que me ayudó en todo, la que me hacía el aguante cuando me tenía que ir a Córdoba a las convivencias vocacional, las que me ayudaba a no decirle a mi mamá y ayudarme económicamente para irme, porque mi mamá no estaba muy de acuerdo que yo fuese religiosa. Ella quería que terminase de estudiar, que tuviese algo seguro. Y bueno, sabía que el ingreso a la vida religiosa era un cheque en blanco, ¿no? Porque uno ingresa y, como me imagino que son todas las vocaciones que le dan sentido a la vida, ¿no? Tienen esa cuota de salto que uno no sabe en qué va a terminar. Sin embargo, lo hace con la certeza de que es lo que Dios quiere y donde uno se siente llamado, donde uno va a ser feliz. Si no, no lo haríamos. Y bueno, mi mamá no estaba muy de acuerdo, así que mi hermana me ayudaba a taparme ahí, y cuando yo volvía de Córdoba le llamaba por teléfono a mi mamá y le decía, el fin de semana estuve en Córdoba. Y bueno, ya ahí no me podía decir nada. Y mi papá, él me dijo, le dije muy poquito tiempo antes de ingresar, y él me dijo, yo en estas cosas no puedo decir nada porque esto es de arriba, no me pertenece. Así que bueno, como que tomé esas palabras. Después, con el paso del tiempo, mi mamá siempre me fueron, aunque no quería, siempre me apoyó. Y fue varias veces a visitarme a Córdoba, porque ahí es donde hice el postulantado junto a 5 compañeras más. Y bueno, ahí se fue dando cuenta de que yo estaba bien, de que las hermanas eran una linda comunidad, y entonces bueno, se fue como aflojando, y al día de hoy está muy contenta. Bueno, eso fue un poco mi familia, la experiencia con ellos. Y bueno, mis amigos como que no entendían qué era esto. En el pueblo donde yo vivía no había hermanas, no había vida religiosa, entonces tampoco se conocía. Lo más cercano que había era las focolarinas, que eran estas laicas consagradas que iban al pueblo, nos daban algunos talleres, y teníamos una experiencia un poco más profunda de Dios. Y con ellas fue como que con ellas se me planteó la duda si ingresar al focolar o a la vida religiosa en las hermanas esclavas. Y bueno, después en el proceso de discernimiento, antes de ingresar, vi que era acá. Después nunca me lo planteé de otra manera. Bueno, ingresé cuando tenía 21 años, ya les dije,
y ahora vivo en Santa Fe. Hice toda mi formación religiosa en Córdoba, el postulantado, después el noviciado y después el juniorado. Y después me trasladaron, mi primer traslado fue a Cura Brochero, y después de ahí, desde el año 2015 que vivo aquí en Santa Fe, en el hogar de nenas. Tenemos un hogar de nenas que se llama Santa Magdalena, y trabajo también, mi misión es en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, aquí en Barrio Roma. Bueno, estoy muy contenta de esta vida, confío en el llamado de Dios, y creo que el llamado no es algo que nos viene de afuera hacia adentro, sino que está adentro nuestro, y que, bueno, espera una respuesta, y que el llamado de Dios, nuestra vocación, nunca nos saca de lo mejor que nosotros podemos dar, ¿no? Como que la vocación es aquel lugar donde cada uno puede ser más pleno en el amor, donde cada uno encuentra el mejor modo de amar. Esa es la vocación, donde cada uno puede explayarse y desarrollar al máximo sus potencialidades en el amor. Para eso es la vocación, para amar mejor. Bueno, los invito a dejar resonar las preguntas, ¿no? A que si hay preguntas que las dejen habitar. Nunca Dios pide algo que nosotros no podamos dar. La vocación siempre corresponde a nuestro deseo más profundo. Y anímense a transitar el camino del discernimiento y a hacerlo acompañado con personas que puedan guiarlos en el camino, no porque sepan más, sino porque tienen un poquito más de experiencia nada más. Bueno, les dejo eso, les dejo un cariño inmenso, y bueno, cualquier cosa que quieran, que necesiten, o en que pueda ayudarlo, o que nos podamos encontrar, estoy acá en Santa Fe. Les dejo un abrazo grande, grande.